¿Alguna vez has sentido que algo está fuera de lugar? Como si el tiempo mismo estuviera equivocado? Una extraña sensación de que el tiempo podría ser más que solo lo que vemos en un reloj. En ciertos lugares, esa sensación es más que una corazonada. Es una realidad aterradora. Prepárate para sumergirte en una historia donde el tiempo no solo se detiene, sino que atrapa. Y una vez que escuchas el tic-tac del reloj, no hay vuelta atrás. Un grupo de exploradores urbanos siempre estaba en busca del próximo gran desafío, algo que nadie más se atrevía a enfrentar. No era solo por la adrenalina, era la emoción de descubrir lo desconocido, de entrar en lugares donde otros temían pisar. Pero esta vez algo diferente sucedió. Un correo electrónico anónimo apareció en su bandeja de entrada, sin nombre, sin firma, solo una dirección y una frase: algunos misterios es mejor dejarlos enterrados. La curiosidad fue instantánea. Investigaron sobre el lugar y descubrieron viejas historias, rumores enterrados por el tiempo, pero nada concreto. Solo susurros de que algo oscuro estaba escondido en esa casa. Una casa que, para los más sensibles, parecía estar llamándolos, como si supiera que ellos serían los próximos en pisar su polvoriento suelo. Decidieron ir. Cuando llegaron, todo se sentía más siniestro de lo que cualquiera podría haber predicho. ¿La casa? Situada en una colina aislada, tenía una extraña aura, como si incluso las sombras fueran más oscuras allí. Pero lo que más les intrigó fue el silencio absoluto a su alrededor. Ni siquiera el viento se atrevía a pasar por ese lugar. La decisión de entrar no fue fácil, pero no había vuelta atrás. Sabían que una vez dentro tendrían que enfrentar lo que sea que los estuviera esperando. Con una mezcla de emoción y miedo creciente, cruzaron el umbral. El aire era denso, pesado. Con el primer paso, un sonido resonó por los pasillos vacíos. El tic-tac de un reloj que parecía marcar no solo el tiempo, sino algo mucho más profundo y aterrador. Pero el reloj no estaba a la vista. El sonido parecía venir de todas partes a la vez. Los latidos del corazón de cada uno de ellos se sincronizaban con el tic-tac, como si la casa ya hubiera capturado sus almas en ese mismo momento. Habían entrado en un lugar que no solo era antiguo, sino que parecía existir en su propio tiempo, un tiempo que ya comenzaba a afectarlos. Y así comenzó. La puerta chirrió, cerrándose lentamente detrás de ellos, como si la casa misma los estuviera encerrando. El grupo intercambió miradas, y hasta los más valientes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. El sonido del reloj era constante, pero aún no podían localizarlo. Todo en la casa parecía suspendido en el tiempo, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas congelados en silencio. El aire era espeso, cargado con el olor de madera vieja y moho. Pero había algo más. Una sensación palpable de que el tiempo no fluía de la misma manera allí como lo hacía afuera. Con cada paso, el tic-tac del reloj se hacía más fuerte, resonando en las paredes y en lo profundo de sus mentes. Entonces notaron algo extraño. Las manecillas de sus relojes de pulsera estaban detenidas, congeladas en el momento exacto en que cruzaron el umbral. No importaba cuántas veces miraran, el tiempo no avanzaba. El tic-tac en la casa era la única indicación de que el tiempo existía allí. Pero era un tiempo diferente, distorsionado. Mientras exploraban la casa, cada habitación parecía un reflejo distorsionado de la realidad. Fotos antiguas, rostros desvanecidos, como si el pasado mismo estuviera siendo borrado. Pero algo estaba claro, no estaban solos. Podían sentir una presencia, algo o alguien observando, esperando. Y los latidos del reloj se volvían más rápidos, más intensos, sincronizados con sus corazones acelerados. Cada paso los llevaba más adentro de la casa y más lejos de la realidad que conocían. Con cada tic-tac, la casa parecía cobrar vida, alimentándose del tiempo, absorbiéndolos hacia un lugar donde el tiempo no seguía las reglas que conocían. Mientras caminaban por los interminables pasillos de la casa, algo comenzó a cambiar. No era solo la sensación de incomodidad, sino una creciente percepción de que el lugar estaba jugando con sus mentes. Comenzó de manera sutil, como un murmullo distante, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Recuerdos que pensaban que estaban enterrados hace mucho tiempo comenzaron a surgir, obligándolos a revivir momentos que preferirían olvidar. Julia, la líder del grupo, fue la primera en sentirlo. Al pasar frente a un antiguo espejo, no vio a su yo presente, sino a una versión más joven de sí misma, atrapada en un momento de profunda pérdida que nunca había podido superar.
El reflejo no era solo una imagen. Era como si estuviera allí de nuevo, reviviendo ese doloroso momento, escuchando las mismas palabras devastadoras, sintiendo el mismo dolor cortante. Intentó apartar la vista, pero el espejo parecía sostenerla, obligándola a enfrentarse a su pasado de una manera que nunca había hecho antes. Y entonces, uno por uno, los demás comenzaron a experimentar lo mismo. Recuerdos oscuros, llenos de arrepentimientos, angustias y decisiones que atormentaban sus conciencias, todos manifestándose de maneras perturbadoras. Para John, era el sonido de un golpe en la puerta que nunca debería haber abierto. Para Lisa, eran las palabras que nunca debería haber dicho a alguien que ya no estaba allí. Pero lo más aterrador era que el reloj, ese sonido constante e implacable, parecía saber exactamente qué recuerdo despertar en cada uno de ellos. Con cada tic-tac, traía una nueva escena, una nueva pesadilla, y la casa se alimentaba de su miedo y dolor, atrapándolos aún más en su oscuro ciclo. Los latidos del reloj, que antes parecían una simple presencia de fondo, ahora estaban en sintonía con sus pensamientos más profundos, como si fuera el maestro de una sinfonía de tormentos personales. Estaban siendo obligados a revivir no solo sus peores momentos, sino a hacerlo repetidamente, como si la casa estuviera usando el tiempo en su contra, envolviéndolos en un ciclo interminable de dolor. La desesperación comenzó a instalarse en el grupo. La casa, que al principio parecía solo un lugar abandonado, ahora era una prisión que los retenía firmemente con las cadenas invisibles del tiempo. Intentaron volver por el camino por donde vinieron, pero los pasillos parecían extenderse interminablemente, cambiando y distorsionándose como un laberinto viviente. Cada puerta que abrían los llevaba a una nueva escena de terror personal, y no había salida. Cada una de sus mentes estaba al borde del colapso. Lisa comenzó a murmurar para sí misma, repitiendo frases desconectadas, como si intentara convencerse de que nada de eso era real. John, normalmente el más calmado, ahora tenía los ojos muy abiertos, sudando frío, tratando desesperadamente de no mirar los reflejos distorsionados en los espejos que aparecían en cada pared. Pero el reloj parecía estar en todas partes a la vez, pulsando en sus mentes, conduciéndolos cada vez más hacia la oscuridad. Entonces, Julia, tratando de mantener la cordura, propuso una idea: destruir el reloj. Tal vez, si podían encontrarlo y romperlo, podrían interrumpir el ciclo de tormento y escapar de esa pesadilla. Era una esperanza tenue, pero la única que les quedaba. Juntos, comenzaron a seguir el sonido del tic-tac, que se hacía más fuerte y más insistente con cada paso que daban. Pero la casa no se rendiría tan fácilmente. Con cada intento de acercarse al sonido, el entorno a su alrededor se volvía más hostil. Las paredes parecían cerrarse, los susurros de los espíritus de las almas atrapadas anteriormente aumentaban, llenando el aire con una cacofonía de voces desesperadas. Comenzaron a ver sombras moviéndose en los bordes de su visión, figuras que parecían estar observándolos, pero que desaparecían cuando intentaban mirarlas directamente. La tensión era palpable, cada paso parecía más pesado, cada respiración más difícil, pero no podían detenerse. El reloj estaba en algún lugar de la casa, y tenían que encontrarlo antes de perder completamente el sentido de la realidad. La única certeza que tenían era que el tiempo no estaba de su lado. Con cada segundo que pasaba, la casa se volvía más viva, más consciente de su presencia. Mientras seguían el sonido insistente del reloj, tropezaron con una habitación que parecía diferente a todas las demás. Las paredes estaban cubiertas de cuadros polvorientos, retratando rostros de personas que parecían pedir ayuda, con sus ojos fijos y desesperados. En el centro de la habitación había una mesa antigua de madera, y sobre ella un diario encuadernado en cuero, envejecido por el tiempo. Las páginas estaban amarillentas, casi deshaciéndose al tacto, pero Julia, con manos temblorosas, comenzó a hojearlas. Las palabras escritas allí eran de otra época, pero el dolor y la desesperación transmitidos en las líneas eran inconfundibles. Eran relatos de personas que, como ellos, se habían aventurado en esa casa, cada una atraída por diferentes razones, pero todas compartían el mismo destino. Quedaron atrapadas, capturadas por el reloj y obligadas a revivir sus peores momentos hasta perder la cordura. El diario contaba historias de víctimas que intentaron escapar de maneras cada vez más desesperadas. Uno de ellos, un hombre llamado Henry, había encontrado el reloj, o al menos eso creía.
Describió cómo el reloj pulsaba como un corazón, como si estuviera vivo, alimentándose de sus esperanzas y miedos. Pero cuando Henry intentó destruirlo, la casa reaccionó con furia. Fue absorbido por lo que él llamó la oscuridad sin fin. Sus palabras terminaban abruptamente, con manchas de tinta que parecían sangre, como si hubiera sido interrumpido en medio de su última frase. Mientras Julia leía en voz alta, el grupo sintió el peso de sus propias decisiones. Estaban siguiendo el mismo camino que tantos otros antes que ellos, y ahora sabían que encontrar el reloj no significaba libertad, sino enfrentamiento. Y en ese momento, algo cambió en la habitación. El sonido del reloj, antes distante, se volvió insoportablemente alto, como si estuviera justo encima de sus cabezas. Pero cuando miraron a su alrededor, el reloj aún estaba oculto, invisible, pero ineludible. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, los cuadros en las paredes comenzaron a vibrar, y las figuras dentro de ellos parecían cobrar vida, susurrando advertencias que ya no podían ignorar. Era demasiado tarde para retroceder. El reloj estaba cerca, podían sentirlo, y con cada latido los arrastraba más profundamente, más cerca de un destino que comenzaban a comprender. Lo que estaba por venir sería mucho peor que cualquier pesadilla que hubieran enfrentado antes. El sonido del reloj ahora era ensordecedor, como si cada latido resonara dentro de sus cabezas, casi derribándolos por su fuerza. El aire en la casa parecía vibrar, tenso, casi sofocante. Sabían que estaban cerca, que el reloj no podía estar lejos. Y entonces, como si la casa estuviera respondiendo a su desesperación, una puerta oculta en la pared se abrió lentamente, revelando una escalera en espiral que descendía hacia lo que parecía ser el corazón de la casa. Sin otra opción, comenzaron a descender. Los escalones crujían bajo sus pies como si estuvieran caminando sobre los huesos de algo muy antiguo. Las paredes a su alrededor eran estrechas, casi claustrofóbicas, y a medida que descendían, podían sentir el tiempo distorsionándose a su alrededor, como si estuvieran moviéndose a través de las eras, atravesando siglos en un solo paso. Al fondo de las escaleras, la sala se abrió a un espacio amplio y oscuro, iluminado solo por la tenue luz de velas que parecían estar encendidas durante siglos, con sus llamas parpadeando pero nunca apagándose. Y en el centro de la sala, finalmente lo vieron. El reloj. Pero no era un simple objeto. Era una monstruosidad de madera negra y metal, con sus engranajes expuestos, girando en un movimiento que parecía seguir una lógica propia. El reloj pulsaba, casi como si estuviera vivo, y su superficie estaba cubierta de símbolos antiguos, runas que nadie en el grupo reconocía, pero que emanaban una energía oscura, opresiva. Julia, con manos temblorosas, dio un paso adelante, hipnotizada por la visión. El reloj parecía llamarla, como si supiera cuánto quería liberarse del peso de su pasado, ofreciéndole una especie de promesa oscura. Pero entonces algo cambió. Las sombras en la sala comenzaron a moverse por sí solas, proyectando figuras deformadas en las paredes, mientras voces susurraban desde todos los lados, en lenguas olvidadas por el tiempo. El reloj aceleró, los engranajes girando más rápido, y el sonido de los latidos se convirtió en una cacofonía, mezclándose con los gritos de las almas atrapadas en él. El grupo se dio cuenta de que el reloj no era solo un objeto maldito, era una prisión, una máquina creada para capturar y consumir el tiempo, el miedo y las vidas de aquellos que se atrevían a desafiarlo. Y ahora estaba enfocado en ellos, ansioso por agregar nuevas almas a su colección eterna. La habitación parecía palpitar con vida propia mientras el grupo se encontraba cara a cara con el reloj. Las sombras a su alrededor se volvían más densas, casi tangibles, y las voces espectrales que antes susurraban ahora se transformaban en gritos agonizantes. Hipnotizados por el reloj, sentían un frío intenso que parecía emanar desde dentro, como si la esencia de sus vidas estuviera siendo drenada por el monstruo de madera y metal que tenían delante. El reloj maldito. Los engranajes del reloj, que hasta entonces giraban frenéticamente, se detuvieron abruptamente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido ensordecedor de antes. El reloj parecía estar esperando, como un depredador calculando su próximo movimiento. Entonces, sin previo aviso, paralizados por el miedo, solo pudieron observar cómo las sombras a su alrededor se materializaban, envolviéndolos como serpientes, apretándolos hasta que sus huesos comenzaron a crujir bajo la presión. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora estaban muy abiertos por el puro terror,
mientras el reloj volvía a latir, pero esta vez sus latidos parecían resonar directamente en sus almas. Lentamente absorbidos por las sombras, sus cuerpos y mentes se desintegraron hasta convertirse en parte de la oscuridad. Cada uno fue arrastrado a un abismo dentro de sus propias mentes, y como una línea de tiempo, vieron pasar ante sus ojos los peores momentos de sus vidas. Pérdidas, sufrimiento, dolor. A veces se veían a sí mismos como jóvenes, a veces como ancianos, pero siempre reviviendo o previendo momentos de pura agonía. Hasta que, sincrónicamente, todos comenzaron a ver imágenes que no reconocían, recuerdos que no eran suyos, recuerdos de un tiempo en el que la casa todavía estaba en su apogeo. Una familia feliz habitaba este espacio, y fue obsequiada por un admirador secreto en el artefacto maldito. Admirados y contentos con el hermoso y costoso regalo que habían recibido, los habitantes de la casa, antes felices y llenos de vida, vieron cómo su cordura era drenada junto con sus días en esa casa, que se convirtió en un lugar de pura agonía y sufrimiento, como si estuvieran atrapados en su propio hogar, su propia mente. Después de eso, los recuerdos comenzaron a correr rápidamente, mostrando que ese reloj tenía hambre por el oscuro laberinto de la mente humana. Con los informes de desapariciones, muchos curiosos fueron atraídos para conocer la casa, y las almas de los valientes fueron consumidas. Podían ver a docenas de jóvenes absorbidos por el terror presente en esa casa, hasta que vieron una escena peculiar. Una anciana entró en la casa, se sentó frente al reloj y permaneció allí, contemplando su belleza durante horas y días, como si el tiempo no la afectara, como si estuviera buscando respuestas. Y a medida que pasaba el tiempo, su juventud fue restaurada. La mujer que se había sentado frente al reloj con unos 88 años se levantó en la flor de la vida, con su belleza y vitalidad restaurada. Entonces la última imagen apareció en sus mentes, el misterioso correo electrónico que habían recibido. No se preguntaron de dónde había venido ni quién lo había enviado. Y ahora se enfrentaban a la verdad. La distorsión del tiempo funcionaba de maneras curiosas, y el reloj tenía métodos ocultos para atraer a sus víctimas. La mujer que vieron rejuvenecer ante el reloj era su guardián, y a medida que pasaba el tiempo, ella evolucionaba junto con la sociedad. Con esta peculiar estrategia para un alma tan antigua, atrajo a este grupo para alimentar el deseo insaciable del reloj por almas jóvenes. Y entonces, como si nada hubiera pasado, el reloj se detuvo nuevamente y el silencio volvió. Se habían convertido en víctimas del tiempo distorsionado en esa casa maldita, almas perdidas, devoradas por el reloj, y ahora latía con una luz tenue, casi como si estuviera satisfecho, al menos por ahora. Julia, la única superviviente, sabía que estaba en un juego cruel y mental, donde el tiempo era el enemigo y cada segundo podría ser el último. Pero una cosa era segura, el reloj no permanecería saciado por mucho tiempo. La sala estaba sumida en un silencio mortal, un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier sonido. El reloj, ahora saciado con sus nuevas adquisiciones, latía de manera irregular, como si se estuviera preparando para su próximo movimiento. Julia, paralizada por el horror de lo que acababan de presenciar, se dio cuenta de que estaba al borde de algo terrible, algo que jamás podría haber previsto. ¿Por qué solo ella permanecía viva? ¿Qué había pasado realmente con los demás? ¿Estaba su fin cerca? Estas preguntas resonaban en su mente como un torbellino hasta que una voz susurró en su oído, dándole dos salidas: convertirse en la nueva guardián del reloj o revivir sus peores pesadillas por la eternidad. La idea de escapar, que antes parecía simplemente desesperada, ahora era una carrera contra lo inevitable. Pero algo dentro de Julia se rompió. Una determinación sombría se apoderó de ella. Una aceptación de que la única manera de detener el reloj era haciendo lo impensable. Con los ojos fijos en la monstruosidad ante ella, Julia avanzó, ignorando los gritos de advertencia de las almas atrapadas en esa sala. Cada paso era más difícil que el anterior, como si el aire a su alrededor se estuviera solidificando, tratando de impedirle llegar al reloj. Pero ella siguió adelante, impulsada por una fuerza que no comprendía completamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio su propio reflejo en los brillantes engranajes del reloj. Pero no era solo ella a quien veía. Rostros distorsionados de todas las víctimas anteriores, incluidos sus amigos, aparecían brevemente, atrapados en un ciclo interminable de dolor y tormento. Julia sabía que si no hacía algo ahora,
ella también se convertiría en una más entre ellos. Con un grito de pura rabia y desesperación, extendió la mano, tocando las runas frías que adornaban el reloj. El dolor que sintió fue inmediato e insoportable, como si todo el tiempo que el reloj había absorbido estuviera pasando por su cuerpo en un instante. Pero en lugar de retroceder, se aferró con más fuerza, sus lágrimas mezclándose con sangre mientras el reloj comenzaba a temblar violentamente. Los gritos de las almas atrapadas resonaron más fuerte, una sinfonía de tormento eterno, pero Julia sabía que no había salvación para ellas. Y entonces, en un destello cegador de luz, todo se detuvo. La sala fue envuelta en un silencio absoluto, pero esta vez, un silencio final. El reloj estaba en perfectas condiciones, como nuevo. Julia cayó de rodillas, exhausta, pero aún viva. Miró a su alrededor, esperando ver a los demás, pero la sala estaba vacía. Todo lo que había sucedido allí había sido real, pero ahora las sombras, las voces, todo había desaparecido. Pero algo estaba terriblemente mal. Cuando Julia intentó levantarse, se dio cuenta de que sus piernas no respondían. Y entonces, con un terror helado, comprendió la verdad. Mientras no pudiera digerir lo que había sucedido y aceptar plenamente su nueva vida, no sería capaz de salir de allí. El terror comenzó a surgir en su mente, hasta que escuchó nuevamente un susurro que la guiaba para tomar su decisión final. Y con determinación, Julia pronunció las palabras que sellaron ese pacto eterno. Acepto mi destino, acepto la eternidad que se me ofrece y me convierto en la guardián del tiempo. Con este pacto, me comprometo a alimentar este reloj maldito con las almas de los imprudentes que se atrevan a cruzarse en su camino. Libero a los guardianes que vinieron antes de mí y asumo la carga a cambio de la paz eterna, libre de los tormentos que afligen a la mente humana. Que el tiempo ahora me pertenezca, que nunca conozca los horrores que una vez me atormentaron. Sic fiat aeternum. El tiempo no se había detenido, había comenzado de nuevo. Julia estaba atrapada, congelada en el tiempo, con los ojos abiertos pero incapaz de moverse. La casa estaba en silencio, pero dentro, Julia sabía que ahora estaba tan condenada como aquellos que habían venido antes que ella. Y lo único que podía escuchar, en algún lugar lejano, era el eco del tic-tac de un reloj que nunca dejaría de sonar, atrapando su alma para siempre. Pero ahora, ella tenía el poder de controlar el tiempo y guardar sus secretos y misterios. En algún lugar desconocido, la antigua guardián del reloj maldito finalmente podría descansar su cuerpo, rejuvenecido innumerables veces para llevar a cabo su misión, pero su alma sería eternamente condenada por el alto precio de escapar de la realidad y del valle de las sombras de la mente humana. Si te gustó esta historia y sentiste el escalofrío que solo una buena historia de terror puede proporcionar, entonces esto es solo el comienzo. Aquí nos sumergimos en los rincones más oscuros de la imaginación, donde el miedo es palpable y los giros siempre son inesperados. Si tienes el valor de enfrentar lo desconocido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias macabras. Tenemos muchas más historias sombrías que te mantendrán despierto por la noche, preguntándote qué podría estar acechando en la sombra. Prepárate para el próximo capítulo de terror. ¿Te atreves? Después de todo, el tiempo no solo pasa, espera, y cuando finalmente te alcanza, es demasiado tarde para escapar de lo que trae consigo.